Hola a todos amigos, bienvenidos, a Devocionales Fuego de Dios, hoy con un estudio muy especial. Hoy es 30 de octubre, hoy vamos a tener el estudio del Halloween. Bienvenida Claudia. Muchas gracias, Andrés. Algo importante, ¿cierto? Porque muy poco se habla ya de este tema. Creo que, o creemos que se han ido la Iglesia del Señor como acostumbrando a que esto sea normal, a que esto pase. Pero como hijos de Dios, nosotros no celebramos Halloween porque somos hijos del Dios de la luz y no nada que ver con la muerte, ni con la oscuridad, ni las tinieblas. Así es, entonces vamos a iniciar con oración. Amén. Muy bueno que te prepares allí donde estás. Prepara la libreta de apuntes, el lapicero, la Biblia y, y más, después de que terminemos el estudio, compártalo a otras personas, comparta a las personas que tienen niños o que van a fiestas de disfraces, así sean adultos, pero compártalo para que las personas conozcan a la luz de la palabra todo el trasfondo histórico y todo el trasfondo espiritual que trae el Halloween. Entonces, primeramente vamos a orar. Amén, así Amado es. Dios, Padre Celestial, Sí, te Señor. bendecimos y te Amén. adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor. A ti sea Amén. la gloria, Por siempre, alabanza y la Señor. adoración. Amén. Señor, ponemos en tus manos este estudio. Amén. Señor, toda obra del diablo que se levante En el contra nombre de nosotros, todo espíritu Jesús. de venganza, todo espíritu de En el nombre de retaliación, todo espíritu que se Jesús. levante contra nosotros, contra nuestra familia, Así contra es. nuestro hijo, contra nuestros padres, contra En nuestros el nombre de amigos. En el nombre de Jesús. Jesús los atamos, los Amén. reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Amén. En Jesús. el Todo nombre de espíritu de Jesús. mentira, todo espíritu de distracción, todo espíritu de engaño, todo espíritu de En el burla, nombre todo de espíritu Jesús. inmundo, te atamos, te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. En Amén. el nombre de En el Cristo nombre de Jesús, Jesús. cúbrete con la sangre de Cristo. Nos Amén. cubrimos con la sangre de Cristo Amén. y nos declaramos en protección divina. Amén. Declaramos y activamos ángeles que acampen a nuestros lados, Amén. ángeles santos, ángeles guerreros, ángeles que están al servicio nuestro, que nos protegen contra toda acechanza del diablo, en Amén. el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por este tiempo que Muchas nos das. gracias, Bendice Señor. cada persona y cada oyente, Amén. cada persona que está atenta a este En estudio. el La nombre de cubrimos con la Jesús. sangre de Cristo y la Amén. declaramos en protección divina. Amén. Usted y su casa los declaramos en protección Amén. divina en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias. La gloria es para ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Yo quiero que iniciemos leyendo Romanos 12:2. La palabra de Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iniciamos este estudio con este versículo, porque en este versículo el Señor nos dice a nosotros como hijos de Dios que no nos debemos conformar, que no debemos mezclarnos, que no debemos adaptarnos, dice en otra versión, no os adaptéis Sí. a este mundo. Y eso quiere decir que como hijos de Dios somos diferentes, que como hijos de Dios estamos llamados a marcar la diferencia, que como hijos de Dios somos luz y que no podemos nosotros meternos en la corriente del mundo. No podemos nosotros decir para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Es un dicho muy popular, pero nosotros estamos llamados a ir contra la corriente. Difícil, sí. ¿Quién dijo que era fácil? Si hoy en el mundo entero esta celebración ha cogido tanta fuerza que aún ya los cristianos la celebran y no le ven nada de malo. ¿Por qué? Porque se han metido en la corriente del mundo, porque la presión que ejerce el mundo, la sociedad, los ha ido llevando a la corriente a decir no le vemos nada de malo, son muy legalistas, son extremistas, es que eso fue en ese tiempo que se hacían esas cosas, pero ahora lo hacemos de una manera muy diferente.
pero como hijos de Dios estamos llamados a conocer la historia, estamos llamados a saber la realidad, de dónde se originó esto y como tal no repetir y como tal decir no a lo que se debe decir no, porque la palabra de Dios también nos dice que no podemos llamar bueno a lo que es malo y no podemos llamar malo a lo que es bueno. Así es, Claudia. Entonces, vamos a iniciar con este estudio y empezamos pues con esta cita bíblica y hay más citas que durante todo el estudio vamos a estar mencionando. Igualmente hay otra cita en 2 de Corintios 4:4 que dice, en los cuales el Dios de este mundo, el Dios es con D minúscula, o sea, Satanás, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento o los pensamientos de los incrédulos para que no le resplandezca la iluminación del Evangelio. Entonces, hay un espíritu que está cegando el entendimiento de los incrédulos. Que no seas tú una de las personas que el enemigo está cegando el entendimiento, tú como hijo de Dios no puedes permitir que quedes cegado, más bien, esa es la labor nuestra, abrirles y mostrarles la Amén. luz del Evangelio. Entonces, si somos llamados hijos de Dios, no podemos permitir que las tinieblas nos invadan. Muy bien, Claudia, entonces Halloween, también conocido como el Día de las Brujas, lo han mal llamado el Día de los Niños, sabiendo que aquí en Colombia el Día de los Niños es en abril. Es una fiesta, Claudia, de origen pagano, que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen del antiguo festival celta, que desde hace 3000 años atrás se llamaba este festival Samaín, que significa fin del verano, y en el cual pasaban las siguientes actividades, Claudia. Así es, era un festival que, como decías Andrés, viene de aproximadamente 3000 años atrás. Mire desde dónde viene la raíz de Halloween y que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer, porque a veces participamos en estas cosas sin saber el trasfondo y es muy importante conocer eso. Entonces, estos celtas practicaban o celebraban un festival, como decías Andrés, llamado el Samaín, que era con el que culminaban el fin del verano, ¿sí? Se terminaba entonces el verano y habían unas prácticas dentro de este festival que ellos hacían. Ellos en este festival lo que hacían era practicar la adivinación, cuando la adivinación que nos dice la palabra de No es de Dios Dios. no es de Dios, Dios condena la adivinación. También lo que hacía o se creía que en este festival aprovechaban las brujas para salir a los campos, para atormentar a las personas, Sí, ¿sí? También había algo dentro de este festival que tiene mucho que ver con el Halloween hoy, y es que los sacerdotes druidas, que eran los sacerdotes de este tiempo, salían en las calles pidiendo ofrendas o demandando ofrendas de cosechas, de frutos, de muchas cosas, iban de casa en casa entonces como pidiendo esto y creían que las almas o los espíritus de los muertos sí. en esta época o en este día caminaban entre ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de invocar los muertos? La palabra de Dios nos advierte eso y lo vemos en la parábola de Abraham cuando está el rico y Lázaro y Abraham le dice, no, donde tú estás ya estás y donde él está, no puede pasar de acá para allá ni de allá para acá, Porque había una cima, que los o sea separaba. un abismo. Ajá, que los separaba. Entonces, ellos creían y tenían todas estas creencias que si vemos desde ahí empezamos viendo que todo esto va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Claudia, y aunque actualmente es un día pues de disfraces, de colores, de dulces, de niños, Ujú, sus orígenes no son tan sanos. ujú. Es un festival y es una tradición pagana, de origen pagano, y no es tan alegre como parece. Así es. Y Ujú. lastimosamente, Claudia, hay un enemigo muy grande en la humanidad
que se llama ignorancia. Ujú. Y la Biblia habla en cuanto a la ignorancia, y Satanás quiere que sigamos ignorando estas maquinaciones y que ignoremos todo lo que él está haciendo en este sistema. Y hay dos citas, vamos a leer dos citas bíblicas en Ujú. Oseas 4:6, ¿tú la tienes? Sí, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. Así es, la única manera que nosotros podemos vencer esa falta de conocimiento es con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a todo este ambiente, con respecto a todo lo que se mueve en este día? Y si nosotros profundizamos en la palabra de Dios, no vamos a encontrar nada de Dios en esta celebración. No lo vamos a Nada, encontrar por donde quiera que tú lo mires, por donde quiera que tú lo veas. No hay nada de sano y no hay nada de Dios en esta celebración, porque ya hablamos un poquito de ese trasfondo y que se hacía en ese festival. Es muy contundente que ese festival se celebraba el 31 de octubre. ¿Y cómo se fue infiltrando eso a América? Y ya no se le llama el Festival de Chamaín, sino que ahora se le llama es el Día de las Brujas o el Día de Disfraces, ¿cierto? Es muy significativo esto. sí, Claudia, y Satanás ha querido hacer creerle a toda la humanidad entera que Halloween es una diversión sana, inocente, alegre, y que nosotros los cristianos somos que exagerados, somos pues obviamente Legalistas. legalistas, achapados a la antigua, y en cuanto a lo que advertimos de lo que hay detrás del Halloween, él es el padre de mentira. Él quiere engañar a toda la humanidad y es más, a nosotros, a los hijos de Dios también, a través de las mentiras que está diciendo. Vemos en Juan 8:44 que dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Claudia, mira tan importante esto. Él quiere engañar a la gente, o sea, la está engañando porque él es el padre de la mentira. Y es más, nos quiere engañar a nosotros a través de las mentiras. Y hay una cita también muy contundente en 2 Corintios 11:14 que dice, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo se disfraza. Así es. Entonces, eso es lo que se mueve en la humanidad hoy. Y la humanidad hoy ha aceptado esto porque él se ha encargado de hacerles creer la mentira de que es una fiesta inocente, sana, que es de diversión, que no hay nada de malo en esto, ¿cierto? Y que nosotros como cristianos somos exagerados, somos ridículos, somos llevamos todo al límite, ¿sí? ¿Y por qué? Porque como hijos de Dios estamos llamados a denunciar las obras de las tinieblas. Estamos nosotros llamados a decir qué hay detrás de este Halloween, qué hay detrás de esa fiesta de Halloween. A eso estamos llamados nosotros como hijos de Dios. Pero cómo es de lamentable que los hijos de Dios se estén del lado de las tinieblas y defienden esto. Lo defienden y dicen, no, no es nada malo y se disfrazan ellos mismos y felices montando en redes sociales las fotos de ellos Entonces se disfrazados. disfrazan. La Ujú. mamá de Mujer Maravilla con la hija, la niñita de Mujer Maravilla. O se disfrazan la pareja con los hijos. Entonces, pero es que son disfraces que no son ni de brujas, no son ni de fantasmas, es que no son ni de murciélagos, en fin. Ajá. Entonces son disfraces de mariposas, son disfraces de animalitos. Entonces mire cómo están tan engañados, aún la iglesia cristiana está tan engañada, o este Halloween, o esa mentira
se ha introducido en la iglesia, Tan fuerte, que sí. las personas no ven el trasfondo. Ujú. Entonces, primer punto, diría yo, Claudia, la importancia de saber quién somos, quién Así soy es. yo, Ujú, si yo soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios, ujú, si yo soy luz o no soy luz, o soy ujú. tinieblas. Así es. Hay que definirme, primeramente debería definirme quién soy yo, porque si tú eres hijo de Dios, los hijos de Dios la tenemos clara, no el Halloween, porque eso no es de Dios. La Ujú, luz que Jesús nos llamó en la Biblia, nos llamó, vosotros sois la luz del mundo en Mateo 5, entonces la luz no va con las tinieblas, Claudia. amén. Y Pablo también dice, vosotros sois luminares en el mundo. Entonces, si los hijos de Dios que estamos llamados a ser luminares, a hacer luz, permitimos que una cosa como estas venga y nos opaque, ¿qué esperanzas va a tener el resto de la humanidad? Si nosotros no resplandecemos, no hacemos retroceder las obras de las tinieblas, ¿qué esperanzas entonces para la humanidad? Si la iglesia del Señor ha sido puesta como luz. Vamos a hablar un poquito, aunque ya lo hablamos, pero los orígenes del Halloween. Y vamos a empezar entonces diciendo que había en estos años atrás o en la historia un grupo de sacerdotes o un grupo de personas que se llamaban los druidas, ¿cierto? Que eran sacerdotes paganos que hacían parte de una cultura llamada los celtas. Ellos creían que con la llegada del Samaín, que era pues el festival que ellos celebraban, la línea que une al mundo de los muertos con este mundo estaba en estrecha relación y que los espíritus buenos y malos podían pasar a través de esa línea. Se cree que para este día pasaba esto en el mundo espiritual. Ellos creían que esto pasaba ese día y a mí no me extraña porque el 31 de octubre en el mundo espiritual es un día donde se reúnen los brujos de todo el mundo, Actualmente. los satánicos de todo el mundo. Es más, antes, días antes, desde empezando octubre o mediados de octubre, ellos incluso empiezan a ayunar por ese día. Lo que no hacemos los hijos de Dios y los cristianos, para que ese día haya un mover demoníaco en la humanidad entera. Ese día ellos se reúnen, hacen oraciones contrarias contra la iglesia, para que la iglesia se seque, para que la iglesia no avance, para que la iglesia no se levante. Ellos hacen oraciones contrarias, lanzan maldiciones, hacen sacrificios, porque creen que es en una fecha como esas se desaparece tanta gente. Se desaparece, según cifras, es el día donde más niños desaparecen, ¿sí? Niños y niñas Sí, vírgenes que la ajá. sacrifican. Entonces, como iglesia, nosotros estamos llamados a orar, a clamar, porque somos muy pasivos y es un día donde se mueve mucho el mundo espiritual y no para bien. Ellos se reúnen para ir contra la iglesia del Señor. Claudia, y en esa época también estos sacerdotes iban de casa en casa Ujú, con máscaras, ujú, máscaras de animales, con pieles también de bestias, iban pidiendo de casa en casa, pidiendo sacrificios. ujú, Entonces, y la casa que no le daba el sacrificio, entonces le daban una maldición. Por eso ujú. la canción, Claudia, que decía, que antes cantaban, que ya la han cambiado, Mm, que decían, tricky, tricky Halloween, Halloween, quiero dulces para mí, y ujú. si no me das, te arranco la nariz. Tremendo. Entonces mire el hechizo. Ujú. Entonces, tricky, tricky, y el tricky, tricky viene de un término Que ellos inglés que usaban. ellos usaban, trick or Ujú, treat, que ujú, significa hechizo o trato. ujú, Entonces, treta o trato. ujú, Entonces, tricky tricky viene de ahí. Y si no me das, te arranco la nariz, o sea, te hago el hechizo. Que ujú. actualmente lo han cambiado para que sea más bonito y como fiesta de los niños es quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Pero Ujú. mira todo el sistema y todo el cambio y todo el montaje que es el mismo Satanás ha introducido en este mundo y en la iglesia. Es que es tremendo porque mire lo que ellos hacían
en esa fecha y es lo mismo que hoy nuestros niños hacen en las calles. Ellos recorrían estos brujos celtas, druidas, salían por las calles, estos adivinos recorrían las calles y tocaban de casa en casa. Es que Es lo mismo. es lo mismo, tocaban de casa en casa, pedían entonces esas ofrendas y el que no les daba esas ofrendas que ellos demandaban, le lanzaban esos hechizos. Eso era conocido, como decías Andrés, treta o trato. O me da. Y si no me da, entonces va a pasar algo acá, de una maldición o un hechizo. Así es. Porque consideraban que no había otra mejor época, no había otro mejor día o fecha para practicar la adivinación y la hechicería, sino el 31 de octubre. Claudia, sí, y mira, tan importante, en esa época no había niños pidiendo dulces, en esa época eran sacerdotes, paganos, adivinos, brujos, de casa en casa, lanzando maldiciones. Ahorita, en esta época, obviamente ya el enemigo y Satanás ha querido involucrar a los niños y a las familias, porque ya no solamente son los niños, sino papá y mamá también, a que se disfracen y lleven y vayan de casa en casa a pedir esos dulces. Así es. Esta celebración se fue introduciendo poco a poco aquí en América, porque no nació pues acá en América, pero llega a América, a Estados Unidos específicamente, cuando en el siglo VIII la Iglesia Católica Romana establece como el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Esto lo hace la Iglesia Católica Romana como una manera de contrarrestar lo que era el festival del Samaín, ¿sí? Lo que hacían los antiguos celtas y druidas. Pero lo que hace esto es que fortalece aún más lo que es el Halloween, aunque el 31 se toma como la víspera de los fieles difuntos, que por eso el 1 de noviembre se celebra aquí en Colombia el Día de los Fieles Difuntos. Y en varios países, el O Día en de los varios, Muertos. sí, en México En es muy México. fuerte esta celebración del Día de los Muertos, pero esto lo que hizo fue antes fortalecer aún más lo que es el Halloween, ¿cierto? Fue darle más fuerza y pretender hacer pasar entonces el 31 no solo ya como la fiesta de brujas, sino también como la víspera del Día de los Muertos, o sea que lo fortaleció aún más. Claudia, y mira en México, cuando uno ve las noticias, todos esos disfraces de los mexicanos, con todas esas, Las las Catrinas. catrinas que se ponen como son como las esqueletos, los esqueletos esos con, y todas elegantes, que son las famosas catrinas, que son esos símbolos de muerte. Sí. Entonces, toda la maldición y todo ese espíritu de muerte, porque están invocando a través de esos disfraces, todo ese espíritu de muerte invadiendo toda una población o todo Sí, un país. es que es sorprendente, Andrés, y aquí vamos a entrar a otro punto que es los símbolos de Halloween. Y es sorprendente, o sea, yo medito tanto en esto y espero que muchos lo hagan conmigo. Cómo es sorprendente el hecho de que una persona crea que calabazas, brujas, Calaveras, arañas, arañas, telarañas, fantasmas. vampiros, murciélagos, sea algo bueno e inocente. Y adornan las casas con Con telarañas, con brujas. brujas. Entonces, mira, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, por Dios, piensa un poco. Ese ambiente no es de Dios, Dios es vida. Él es luz, Él es amor, Él es gozo. Nada de lo de Dios da temor, pero una casa de esa forma lo que inspira es terror. La mansión Por embrujada. eso lo llaman las casas de terror, ¿cierto? Pero eso no es de Dios. Esos símbolos lo único que representan, como decías Andrés, es muerte, oscuridad, horror, horror. Es impresionante lo que se mueve en este día. Claudia, y ahorita vamos a mirar consecuencias, pero Ujú. uno poner la casa donde uno habita normalmente,
donde uno convive con la familia y adornar la casa atrayendo todo el espíritu de muerte y de de adivinación, adivinación, de de brujería, oscuridad, y todo. atraer todas esas cosas y todas las maldiciones espirituales a la familia. Muy Es triste. abrirle una puerta, porque dice en la Biblia, no deis lugar al diablo, Ajá. y eso es darle y abrirle una puerta a Satanás para que llegue y tome control de las vidas de estas personas. Así es. Ese ambiente que rodea esta fiesta es de puro temor. Temor porque no hay nada bueno en ver todas esas imágenes de fantasmas que uno las ve y de verdad son escalofriantes. Sí. Por acá cerca donde vivimos, acá abajo hay una casa donde sacan unos espantos aterradores que yo digo, ¿qué hay de Dios en eso? O sea, y es lo que hablábamos, es la ignorancia y la ceguera espiritual en la que el enemigo tiene a la humanidad. Y no es solamente, Claudia, que se disfracen de fantasmas o de brujas. Disfrazar a los niños que de superhéroes, disfrazar al niño del hombre araña, disfrazar a la niña de mariposa o de animalitos, esto hace parte están participando Así y están es, apoyando esta fiesta. así es. Estamos hablando a los espirituales. Si usted dice, no, ese video no me interesa, eso no, tan exagerados, tranquilo, síganlo haciendo. Pero que conste que se le dijo. Así es. Pero si usted es espiritual, si usted se considera hijo de Dios o hija de Dios, si en su casa tú eres cristiano y la familia no, por lo menos tú eres la luz en la casa y tu obligación es decir no al Halloween allí en tu Amén. casa. Amén. Así se burlen, así te gocen, Te así te critiquen, se critiquen, rían. pero por lo menos que usted levante la voz y diga no apoyo el Así Halloween es. y se queda usted quietecito en su casa. Muy bien, vamos a estudiar un poquito los símbolos del Halloween y qué Sí, representan, sí, ¿sí? Para que entendamos que esto no es de Dios. Empezando por los colores. Los sí. colores del Halloween son tres, que son el naranja, el negro y el morado. Y esos colores tienen un significado en el mundo espiritual de las tinieblas. Sí. Nosotros sabemos que tanto el día, el 31 de octubre, es un día que Dios ha creado. ¿Sí? Eso lo tenemos Todos los claro días son de Dios. de Dios y que no hay excepción, sino que el enemigo ha querido tomar ese día para sí. ¿Sí? Porque él roba. Recordemos lo que dice la palabra. Él vino a robar, a matar y a destruir. Él roba ese día. Sí. ¿Sí? Lo otro, los colores son creación de Dios, pero que él los toma y los usa para hacer sus cosas. Y también que como hijos de Dios para nosotros el 31 de octubre es día de victoria, porque fue el 31 de octubre cuando un hombre como Martín Lutero se levanta y va en contra de De las todas, indulgencias. exactamente, y vuelve a traer la luz de la palabra al mundo. Entonces para nosotros el 31 de octubre lo que celebramos es el día de la Biblia. Es el día de la palabra de Dios. Pero entonces vamos a mirar estos colores y estos significados. ¿Qué nos dice el naranja, Andrés? El naranja tiene que ver mucho con la energía. Ujú. Y mira que la energía lo utilizan más que todo, el término de energía. Los Nueva credos, era. la nueva era, lo que son las religiones como el hindú, las Ujú. religiones orientales utilizan Ajá. mucho esos colores y los brujos también. Así es. El negro representa para ellos lo que es la oscuridad, el maligno, los demonios, todo eso, todo lo demoníaco. ¿Y el morado, Andrés? Misterio y magia. Ujú. Y estos colores son utilizados, Claudia, por los sacerdotes satánicos. Así Estos es. colores son clave para Son ellos, son representativos de representativos ellos. para ellos. Las calabazas. Las calabazas significan que hay almas atrapadas y son imagen demoníaca. El murciélago, Andrés. Bueno, los murciélagos representan comunicación con los muertos, son ceremonias, son rituales ocultos, es algo sombrío, pues Ujú. uno ve un murciélago y le causa espanto, Así le es. causa susto y miedo. Ujú. Las brujas representan todo lo que tiene que ver con la adivinación, con la hechicería, todo lo que tiene que ver con la magia negra, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todo eso. Las calaveras, que ya lo mencionamos,
caracterizan a los muertos. Entonces vemos, por ejemplo, las Catrinas, que son calaveras, que les ponen un disfraz, un vestido elegante, pero obviamente significan muerte. Así es. Las telarañas es una ambientación enigmática y misteriosa. Y los espantapájaros, protección contra los espíritus y sobre los demonios. Sobre los demonios. Sobre los demonios. Muy bien. Ahora miremos qué referencia nos da la palabra de Dios acerca de los disfraces. Un disfraz es una vestimenta que se utiliza para simular que su portador es una persona distinta al que es en realidad, ¿sí? Vestimenta con la que alguien cambia o modifica su aspecto para no ser reconocido. Y la palabra de Dios nos habla de personajes que se disfrazaron. Claudia, pero es que esta misma celebración de Halloween está disfrazada. Sí, muy bien. Esta misma celebración está disfrazada, siendo algo oculto o algo tenebroso, algo misterioso y satánico, se disfraza como si fuera algo sano, divertido, lo que estamos mencionando ahora, o inocente. Y vimos ahorita una cita donde dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces mira que el disfraz va en contra de todo, contra todo lo bíblico y contra Dios. Así es. Vamos a mirar algunos personajes en la Biblia que se disfrazaron. Entre ellos tenemos lo que fue a Saúl. El rey Saúl, en primer libro de Samuel, capítulo 28, el versículo 8, quiero que lo leamos. Primera de Samuel 28. 28, 8. Dice, y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te diga. ¿Se disfraza para qué? Buscando una bruja. Buscando una bruja, una divina que le leyera su futuro, que le dijera su futuro, que le dijera qué iba a pasar con él, al otro día que iba a ir a la guerra, que ya lo iban a atacar. Entonces usa un disfraz como para engañar a esta adivina, ¿cierto? Pero sabemos el fin que tuvo Saúl. Sí. El triste fin, el lamentable, el fin que tuvo Saúl y cómo muere él, cómo mueren sus hijos, ¿cierto? Él quiso hacerse pasar por otra persona. Obviamente, Saúl había hecho desterrar a todos los brujos y adivinos de Israel, Sí. del pueblo de Dios. Pero eso lo hacía de labios, porque su corazón no estaba convencido de eso, porque años después él practica eso y se disfraza y va y busca una divina para que le lea el futuro, ¿cierto? Muy triste y muy lamentable esta condición. Pero quiero que también Andrés ya lo mencionaste, en 2 Corintios 11:14 nos dice que Satanás también usa disfraz. Sí. Y no solo uno, aquí nos dice que él se disfraza de ángel, de luz, ¿cierto? Pero se disfraza de muchas maneras para hacer caer a los hijos de Dios. Así es. Sí, muy bien. También hay una historia en la palabra de Dios que nos habla de una mujer que se disfrazó y es la mujer de Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte. Está en primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 1 y 2. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Si siguen leyendo la historia allá en casa, es una historia sorprendente, porque cuando esta mujer iba en camino disfrazada para engañar al profeta, para que el profeta no conociera que ella era la mujer de Jeroboam, Dios ya le había hablado al profeta y le había dicho, mira, la que viene es la mujer de Jeroboam. Y viene disfrazada para querer saber qué va a pasar con su hijo. Y tú le vas a decir esto, esto y esto va a pasar. Tremendo.
Dios no le gustan las máscaras, a Él no le gustan los disfraces, debemos venir ante Él como somos, tal y como somos. Amén, así es. El otro personaje que encontramos en la palabra que se disfraza es el rey Acab. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mire que aquí también encontramos a estos reyes que se disfrazan siempre para que las personas pensaran que eran otras personas diferentes. ¿Qué tiene entonces detrás bueno. un disfraz? Es hacer creer que yo soy esa persona de la que me estoy disfrazando. O sea que eso es algo ilusorio, eso es algo irreal, eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. Y por último tenemos también al rey Josías en el segundo libro de Crónicas 35:22. Dice: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para atacarle, y no atendió a las palabras de Necó, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Aquí vemos también a un rey, mire, como Josías, que es considerado uno de los buenos reyes que tuvo el pueblo de Dios, de Judá, y también cae en esta trampa de los disfraces. Muy bien, sea que creas o no en estas cosas, con mucho respeto lo decimos, las tradiciones, el trasfondo ligado a esta festividad o a esta fecha son de origen ocultista y acarrean connotaciones diabólicas. Y lo importante es que nosotros, como hijos de Dios, desenmascaremos las obras de las tinieblas. Estas prácticas son condenadas por Dios en la palabra. Así es, entonces, Claudia, vemos que si hay personas que no creen, que ya obviamente ellos le van a dar cuentas. Es que muchas personas dicen, es que las brujas no existen, pero que si las hay, las hay. Entonces la Biblia habla de que sí existe la brujería, sí existen espíritus inmundos, o sea, los demonios, Sí. O sea que en el campo espiritual es un campo que no podemos ver, pero en el campo físico estamos nosotros, todo lo palpable, pero en el campo espiritual, Claudia, están ángeles buenos y ángeles malos. Esos ángeles malos son los demonios. Y esos demonios tienen, y los ángeles buenos, ambos tienen un poder. Y ambos tienen un poder no superior al de Dios, pero Dios les dio un poder limitado, que ellos pueden, obviamente, presentarse ante una persona, pueden hacer caer cosas, ellos tienen poder. No son las almas o de las de los muertos, son los demonios que se burlan de las personas. Así es. Entonces, vamos a mirar por acá las prácticas que son condenadas por la palabra de Dios. Y la primera de ellas es la brujería y la hechicería. Así es. En Éxodo 22. Éxodo capítulo 22, versículo 18, vamos a darle las citas para que ustedes allí en casa las tengan y las lean con más calma. Estas son las prácticas condenadas por Dios en la palabra. ¿Y por qué les hablamos de esto? Tal vez muchos dirán, pero es que yo no hago nada de eso. Y el día de Halloween yo lo único que hago es disfrazar a mis niños y los disfrazo de angelitos, de animalitos, o sea, de cosas inofensivas. Pero nosotros hoy, como hijos de Dios, te tenemos que decir y sabemos que muchas personas buenas participan de esto, ¿sí? Muchas personas creyentes, inocentes, que creen incluso en Dios, practican eso de una manera, podríamos decir sana, ellos creen sana, ¿cierto? Pero nosotros hoy te tenemos que decir que debes conocer el trasfondo de dónde viene esta práctica y que tú obviamente no vas a estar participando de esa brujería, de esa hechicería, de comunicarse con los espíritus, pero el mero hecho de que tú te disfraces a tus hijitos, eso te está haciendo partícipe de las obras de las tinieblas. Claudia, si una persona sana, no tiene vicios,
se junta con viciosos o con marihuaneros o con, en fin, con un ambiente pesado y llegan a matar a todas las personas, esa persona está participando ahí, aunque no tire vicio, aunque no fume, aunque no tire marihuana, lo que sea, pero vienen a matar a todas las personas y cae esa persona Así ahí es, porque está participando. así es. Inocentemente, sea que él sabía, no sabía quiénes eran sus amigos, entre comillas, pero entonces el solo hecho de estar con esas personas participa. Lo hace participante, porque mire lo que dice Efesios, el capítulo 5, el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que no participemos de esas obras infructuosas que son de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Entonces volvamos a esas prácticas que son condenadas en la palabra de Dios, que se mueven, tal vez no por ti, pero sí se mueven en ese ambiente del día de Halloween, Sí. que son la brujería y la hechicería. En Éxodo 22, versículo 18, Dios habla de eso, y no es la única cita. Hay muchas. En muchas citas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, incluso en este momento, recuerdo el pasaje cuando Pablo llega a Filipos y hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación Sí, y sale tras de él día tras día hasta que Pablo la hace libre. ¿Sí? sí. Entonces no solo algo del Antiguo Testamento, sino también que es algo condenado en el Nuevo Testamento. Otra práctica condenada por la palabra de Dios que se mueve en este día es comunicarse con los espíritus de los muertos. Y eso lo encontramos en Levítico capítulo 20, el versículo 6. Levítico 26. Y Andrés decía algo ahora muy importante. Y no es que se comuniquen con los muertos, porque los muertos donde están, están. O están en la presencia del Señor, aquellos que murieron en Cristo, o los que nunca aceptaron a Jesús ni lo recibieron como el Señor de sus vidas, están en el infierno. Así de sencillo, y aquí no vamos a ponerle pañitos de agua tibia a nadie. Solo hay dos lugares para pasar la eternidad, el cielo o el infierno. Y donde están las almas de esas personas, allá están y ya no tienen nada que venir a hacer acá a la tierra, no viene más. Pero son esos espíritus de esos demonios burladores que incluso se presentan como si fuera la misma persona. Hay que tener cuidado con Es eso. más, cuando practican, a ver, ¿por qué de pronto en cualquier momento de la vida de una persona surge la necesidad de visitar brujos, de coger la tabla Ouija? ¿Por qué? Porque ya obviamente todos estos disfraces y todas esas prácticas ya se van creando todo el ambiente. Ya han abierto una Ya abren puerta. una puerta, entonces leen, ya comienzan a leer el horóscopo, ya comienzan a ir donde un grupo para que les lea las cartas. Entonces, eso es solamente el solo hecho de participar abre puertas en la vida espiritual de los hijos y en la vida de las personas adultas. Entonces, Claudia, cuando la persona practica la tabla Ouija, y es que vamos a invocar el alma de mi abuelito. El que contesta en la tabla no es el alma del abuelito, Es un demonio es un burlador. demonio burlador. Así es. Y mira, Andrés, lo que están diciendo. Y por eso, porque como el ambiente ya de brujas, de telaraña, lo han hecho ver como algo bonito, inofensivo, por eso no a las personas no se les dificulta ir a visitar un brujo, porque ya vienen con Ya, esa mentalidad ya preparada por el enemigo para tenerlos atados a todas es estas más, cosas. y me disculpan lo que voy a mencionar, pero aún ni en la iglesia cristiana se habla ya de esto, y mucho menos en la iglesia católica. Cuando veo un sacerdote reprendiendo o diciendo que no al Halloween, más No. bien antes celebran el Halloween. Incluso cuando estábamos haciendo el estudio, veíamos el punto de vista del catolicismo y dice, participe pero disfrace a sus niños de cosas buenas. Esa es la posición de la Iglesia Católica. Mire lo triste, Así es. que hasta la misma iglesia católica está involucrada en esto. Así es. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos la cita que nos habla entonces aquí en Efesios, que la palabra nos dice
no participéis de las obras No infructuosas dan fruto. que no dan fruto, sino que debemos antes que reprenderlas. Muy bien. Ahora vamos a mirar las razones que te vamos a dar para no celebrar Halloween. Razones que hoy vamos a compartir contigo para no celebrar Halloween. Andrés, La dinos la primera. primera. La primero, que no es una actividad de Dios, es de las tinieblas. Y si nosotros somos hijos de Dios y si tú eres hijo de Dios, no deberías participar en algo que el mismo Dios abomina y desprecia y condena. Dios condena la hechicería, la brujería, y si vemos en el libro de Deuteronomio, ahí habla también que no hagáis pasar a vuestros hijos por el fuego. Y aquí espiritualmente estamos haciendo pasar a nuestros hijos o a sus hijos por el fuego, porque entonces es una práctica que no agrada a Dios. Así es. Lo segundo es que va en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. La Biblia rechaza todo lo que tenga relación con las tinieblas, como dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Clarito, Ahí el está, yugo desigual no es solo cuando nos están hablando de una de pareja, matrimonio. sino en todo. En todo esto nosotros no tenemos que hacer yugo, que unirnos a estas prácticas que la palabra de Dios nos dice que no tienen nada que ver. Pablo es claro aquí, o el Espíritu Santo es claro cuando dice no tiene nada que ver las tinieblas con la luz. Y nosotros somos luz. Amén. ¿Y tú qué eres? Si eres luz, que esperamos que seas luz, Amén. nada que ver con las tinieblas. Así es. El tercero, Andrés. Porque nuestro Dios es Dios de vida y no de muerte. Amén. Y vimos ahorita, Claudia, el significado de los colores, de las catrinas, de las calaveras y todo el ambiente es de muerte. ¿Qué películas ponen, Claudia, en octubre? Terror, Puras miedo. películas de miedo, de terror. Y obviamente, por más que disfracen a los niños de abejitas, de maripositas, de superhéroes, pero mira todo el ambiente que hasta en la televisión lo que transmiten son películas de miedo Así y de es, terror. total. Entonces, esto no es de Dios. No es de Dios. Y mira esta parte donde decías, porque Dios, nuestro Dios es Dios de vida y no de muerte. Mire cuando el mismo Jesús dice, porque el enemigo vino que a matar, o sea, a morir, ¿cierto? A hacer morir, Sí. a robar y a destruir. Pero en cambio, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y por eso cuando Él se presenta a Moisés, Él se presenta a José, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos habían partido de esta tierra, pero ¿dónde estaban? Con Él, porque Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vida. Amén. Hermoso eso. Y por último, entonces, perdón, la cuarta razón por la que no celebramos Halloween es porque Halloween es un engaño sutil, pero con un trasfondo de paganismo, y esa es la realidad. Un engaño sutil, pero que tiene un trasfondo pagano y cruel. Claudia, es que qué sano, a ver, qué sano hay en que en la historia de Halloween, si quienes fundaron, por decirlo así, eran adivinos, sacerdotes paganos o que querían ofrecer esos sacrificios a dioses paganos y no a nuestro Dios. Entonces, qué sano hay en todo ese ambiente que desde esa cultura celta, una cultura indoeuropea, qué sano a ver si en esa cultura hacían cosas abominables a Dios. Entonces, lo más importante es poder entender que este Halloween tiene un trasfondo pagano. Amén. Y nosotros no podemos continuar con esa haciendo historia. Si queremos hacer historia, que sea en la historia de Dios, de luz, que evangelicemos, que impactemos a la sociedad. Pero participar de esa fiesta que no le agrada a Dios, Así es. estamos haciendo todo lo contrario. Así es. Y por último,
Eh, Otra razón para no participar o no celebrar Halloween es porque como hijos de Dios no nos unimos a las costumbres de este mundo. Así es. Aunque estamos en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo y fue con lo que iniciamos. Nosotros no vamos dentro de la corriente, nosotros vamos contra la corriente. Este era el estudio acerca de Halloween que queríamos compartir con ustedes para que conocieran un poco más, aquellos que de pronto no lo conocían, acerca de ese trasfondo, de ese origen, de todo lo que se mueve en esta fecha del 31 de ¿Qué octubre. hacer con los niños, Claudia? Ese día con los niños, estar en casa, compartiendo con ellos, podemos ver películas bonitas, podemos hacer juegos bíblicos con ellos, porque muchos padres dirán, o bueno, gracias a Dios este año, por lo de la pandemia, no va a estar como tanta El auge tumulto. allá afuera, ¿sí? Pero muchos padres dicen tan difícil decirle a mi niño si en la guardería o en la escuela todos se disfrazan y él no, pues yo te quiero decir, o nosotros lo que hacíamos es que si en el colegio donde Samu estudiaba cuando estaba pequeño se ponía muy fuerte lo de Halloween, ese día no lo mandábamos, así de sencillo. No lo mandábamos, aunque gracias a Dios Samuel jamás le gustó disfrazarse. Antes le molestaba cuando, por ejemplo, el día de la antioqueñidad decían que fuera de campesinos, él no iba ni siquiera el día de la antioqueñidad disfrazado, así que el Señor nos ayudó y nos fortaleció en esto porque Samuel nunca pidió un disfraz. Pero el disfrazarse el día de la antioqueñidad no sería malo Ujú. para una obra de teatro, Así es. para una actividad en el colegio. Ahí no sería malo. Ajá. Malo es cuando ya se disfrazan conmemorando el Esa Halloween, fecha. conmemorando el Día de las Brujas. Ahí Ujú. el disfrazarse sí es participar de esa fiesta, pero el participar, por ejemplo, de una obra de De la teatro, de la antioqueñidad. antioqueñidad o de otro evento, obviamente no sería malo. No, ya ahí sí estaríamos hablando ya de legalismo, ¿cierto? Porque tampoco hasta allá. Entonces vamos a hacer ese día algo especial para ellos en casa, compartamos película, compartamos una pizza, y eso sí, como padres que somos Explicarles. también, hablen con sus niños, explíquenle de manera que ellos entiendan que esto no es de Dios, a manera de ellos. No les vas a poner este video porque va a ser obviamente tedioso para ellos, pero sí a tu manera, con dibujos, con la creatividad que Dios te dé, le vas a explicar que Él es un hijo de Dios y que esta celebración no es de Dios y Él te va a entender porque el Espíritu Santo te va a dar la gracia. Claudia, y saber que, por ejemplo, Samuel no se disfrazó, mis sobrinas tampoco se disfrazaron y no tienen ningún trauma Así es. psicológico, es que nunca me disfrazaron, no, porque se les habló desde niños con claridad que es una fiesta pagana y los hijos de Dios no participamos de eso. Así es. Así de simple, o sea que no va a haber un trauma, es que van a crecer, vea, qué pesar, mi niño o mi niña que no se van a disfrazar y viendo a los demás niños disfrazados, no señor, eso es una gran mentira del enemigo y no coma cuento. Así es, y recuerdo acá, porque también hay que saberles decir las cosas, porque una de tus sobrinas, recuerdo que cuando estaba pequeñita y los niños iban disfrazados a la casa a pedir dulces, le dijeron a los niños, ustedes son del diablo. Sí, entonces saberles decir las cosas, porque eso tampoco es lo que nosotros estamos queriendo decir, Sí, ¿cierto? saber explicar las cosas Exacto. y tampoco darles dulces. No Ajá. abrir la puerta o No, ignorar. ese día no, porque si estás dando un dulce estás participando. Entonces no lo hagas, no lo hagas, porque si eres un hijo de Dios, que tus convicciones sean firmes, sean fuertes en Él, y muchos de tu familia tal vez van a estar en contra, van a criticarte, van a decir muchas cosas, pero tú cumple con saber
que estás agradando a tu Padre y que estás guardando a tus hijos de participar en una cosa, en una celebración que ya sabes que a Dios no le agrada y que Claudia, no es de Dios. y ya los que más participan en Son esta los fiesta adultos. son los papás, Ujú. son los adultos. Ya sale que lo que por lo general yo nunca vi a mi papá disfrazado, pero ya Nunca. sale el papá disfrazado, la mamá disfrazada, la abuelita disfrazada, con los nietecitos, los sobrinitos, toda la familia disfrazada. Entonces mire la magnitud del engaño que hay, que ya hasta los papás, hasta Ujú. los abuelos disfrazados, porque lo ven como una fiesta inofensiva. Ujú. Pero lo que estuvimos explicando hoy, por lo menos queremos que les haya quedado claro, las consecuencias espirituales, Claudia, Así que es. están trayendo esa maldición, Abriendo esas abriendo esas puertas. puertas, abriendo puertas para la brujería, abriendo puertas para lo que es el homicidio, el suicidio, abriendo puertas también para lo que es una maldición económica, Ujú. para lo que es el gusto por las cosas Del del ocultismo. ocultismo. Ujú. Entonces, Claudia, sobre la brujería. Entonces, lo más importante, Claudia, es que nos quede claro que es nada de Halloween, ni algún confit. Y hay algo también, Andrés, y es la inmoralidad que se mueve en ese día, Ah, sí, porque ya son unos disfraces inmorales. Ya no también. es solo de terror, de miedo, sino también una inmoralidad, Un espíritu de inmoralidad. inmoralidad, de vulgaridad, unos disfraces asquerosos. Entonces, es otra cosa que de unos años para acá ha venido trayendo ese día de Halloween. Entonces, mira la importancia de todo lo que está trayendo el Halloween a las Ujú, familias. ujú. Que quizás pasen bueno y que traigan unidad, sí, pero no saben la puerta espiritual que están abriendo y Así una es, puerta de maldición así para es. la familia y para la descendencia. Muy bien. Muy bien, ¿algo más? No, vamos a orar. Aquí vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo te convenza, porque es que no somos nosotros. Nosotros cumplimos en obediencia a Dios, porque esto lo puso fue el Señor, que lo hiciéramos, estamos siendo obedientes, pero el que convence es Él. Amén. Es Él es el que te va a hacer entender que este mensaje pueda ser grabado en tu corazón y puedas creer que es realidad. Nosotros simplemente cumplimos con darlo, pero quien convence es el Espíritu Santo. Claudia, y para terminar, y es más, si van a ver películas, que ojalá en lo posible no ver películas de miedo o No, películas de terror, porque también esas películas abren abren puertas. puertas y llevan espíritus demoníacos a sus hogares, que van a atormentar a los hijos, van a atormentar en la casa, van a Ujú. estar asustando y atormentando. No habrá puertas, ni celebrando el Halloween y mucho menos tampoco viendo películas de No, miedo. cuando yo me refiero a ver películas es obviamente sanas, porque Exacto. es que si estamos hablando de todo esto y van a ir a ver una película de terror, pues no hicimos nada, Exacto. ¿cierto? No, es algo sano, algo No hago la bonito. claridad, sí. Ujú. Muy Vamos a bien, orar. vamos a orar. Bueno, amado Dios, Padre Celestial, te Sí, bendecimos y te Señor. adoramos. Amén. La gloria es para ti, la alabanza y la adoración. Sí, En el Señor. nombre de Jesús. Amén. Bendecimos todos los niños de En las el casas. nombre de Bendice allá a Jesús. tu hijo, a tus Nietos, nietos, a tus sobrinos, en sobrinos. el nombre de Menciona los Jesús. nombres de cada uno de ellos. Yo Amén. bendigo a En Samuel, yo el nombre bendigo a de Mariana, yo Jesús. bendigo a Manuela, yo En el bendigo, nombre de bendice a cada Jesús. sobrino y Sí, bendice Señor. a cada persona que tiene cerca allí en casa, Amén. los niños, Amén. adolescentes, los En el bendecimos nombre en de gran Jesús. manera. En el Gracias, nombre Señor. de Jesús los cubrimos con la sangre de Cristo, Amén. mi Dios, y que seas tú hablándoles a estos Por niños, que ellos favor. puedan entender que Sí, el Señor. Halloween no es de Dios, que ellos Amén. puedan entender que el Halloween es una fiesta En pagana y el que no nombre agrada a de Dios. Jesús. Ábrele, Así Señor, la es. mente y el corazón a estos niños, Amén. mi Dios, y que ellos puedan tener esa dulzura y ese amor hacia ti y que puedan Amén. entender En con el amor nombre de de que esta Jesús. fiesta no es el día de los niños, es el día Amén. de los Te brujos. lo En el nombre de pedimos. Jesús. En el nombre Bendice a de cada papá, Jesús. bendice a cada mamá.
los abuelos, Amén. cada persona adulta. En el nombre de Señor, Jesús. convénceles. Amén. No somos nosotros. Así es, Convénceles. eres tú, Señor, Espíritu Espíritu Santo. Santo de Dios, convéncelos a través de Amén. la palabra tuya, Señor, Sí, a Señor. través de este mensaje, Amén. que seas tú hablándoles, tocándoles el Amén. corazón a través de algún Amén. sueño, En el nombre algo de sobrenatural, Jesús. pero convéncelos de que Amén. ellos puedan saber de lo que le están sembrando a sus hijos, Por de lo que favor, están Señor. sembrando en sus hogares, Amén. en el nombre poderoso de Cristo Gracias, Jesús. Señor. Háblales, Espíritu Santo de Sí, Dios, Señor. cortamos con todo espíritu de brujería, Amén. cortamos en el nombre de Jesús todo En el espíritu nombre de de Jesús. adivinación que se haya Ignorancia. levantado en En los el hogares, nombre de todo espíritu de Jesús. mentira, todo espíritu de ignorancia, todo Amén. espíritu de En el adivinación, todo nombre de espíritu de Jesús. maldición, ahora te atamos, te reprendemos y te echamos fuera Amén. ahora. Fuera de los hogares, Amén. fuera de las mentes, fuera de las En el familias, nombre de fuera de las Jesús. casas, ahora en el nombre Amén. poderoso de Jesús. Y declaramos el amor de Dios, Amén. la luz de La Cristo, llenura la del llenura del Espíritu. Espíritu En el Santo nombre ahora de en sus Jesús. vidas y en sus Gracias, hogares. Señor. En el nombre poderoso Amén. de Cristo Jesús. Todo espíritu de venganza, de retaliación, lo Amén. atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera. Fuera. En el En nombre de el Jesús nombre de te declaramos Jesús. inoperante, Amén. te declaramos sin poder. Amén. Fuera ahora en el nombre de Jesús Amén. y cúbrete allí con la sangre de Cristo. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Nuestra casa está cubierta con la Amén. sangre de Cristo. Amén. Nuestras vidas las cubrimos con la Amén. sangre del En el Cordero. nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. Y Gracias, nuestros Señor. hijos los cubrimos con la sangre de Amén. Cristo. Así Señor, y es. declaramos cobertura tuya, protección tuya Sí, sobre Señor. nosotros y mi Amén. Dios, protección divina. En Amén. el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones. Fuerte abrazo. Recuerden compartir este mensaje con las personas que ustedes sepan que lo van a recibir y que van a aprender de él. Y no al Halloween. Amén. Porque los hijos de Dios somos luz y no tinieblas. Amén. Bendiciones. Chao.